sobre el conflicto espiritual que estamos viviendo en este instante, eh, y que se refleja de una u otra manera en lo que el Antiguo Testamento promueve y proyecta a la luz de sus distintos libros. Son 39 libros donde habitualmente el conflicto espiritual de una u otra manera se hace presente y nos permite recordar y comprender cuando vivimos la vida en Cristo, que dicho conflicto también está presente como estuvo presente en ellos. Eh, la obra de Satanás en el Antiguo Testamento se hace vigente desde el inicio mismo de la creación, tentando a Adán y a Eva a una vida de desobediencia a Dios. Y cuando logra su objetivo, se abren las puertas genéticas, espirituales, para que la maldad se inserte en todos los seres humanos que a partir de ahí ingresan acá a la vida. Y como resultado de eso, los seres humanos, lo quieran aceptar o no, se ven involucrados en un conflicto espiritual que se trasluce y se revela con lo que hace un rato atrás mencionábamos. Vemos hoy día ciudades, vemos países, vemos el mundo viviendo procesos de identidad espiritual muy distintos dentro de los propios países, en distintos grupos, y revelando claramente lo que es, de acuerdo a la visión que Pablo menciona en el libro Colosenses, el reino de la luz versus el reino de las tinieblas. Y esta visión de reino se hace más potente con la venida de Cristo, quien predica claramente el reino de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos una visión más local de lo que es este conflicto, por medio de Israel, siendo el pueblo de Dios y tratando de vivir de acuerdo a normativas eh, fruto de la ley, y en la cual el interventor de la humanidad se hacía presente para tratar de producir en el propio pueblo de Dios procesos de rebelión y de desobediencia al Señor, para que este pueblo no hiciese la voluntad de Dios. Si la ley ya era compleja, imagínense lo que significaba esa complejidad con la propia opresión espiritual que de una u otra manera se manifestaba también en Israel. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, hablando de este conflicto espiritual, hay una promesa bien especial, porque el conflicto espiritual que nosotros tenemos se ve reflejado en el ser que existe en Israel y que también se hace realidad en nosotros. Y quiero clarificar lo que estoy pretendiendo decir. Eh, la vida espiritual de Israel es motivo de cuestionamiento si es igual a la vida espiritual que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, si la vida que Dios le dio a Israel es igual a la vida que hoy día nos da por medio de Cristo. Y claro, tenemos ciertos pasajes bíblicos que hablan, por ejemplo, que hay ciertas situaciones que se vivieron con Israel y que reflejan ciertas coyunturas que ocurren en la vida del creyente en Cristo. Es decir, el Cristo interviniendo a favor del pueblo de Israel y como resultado de eso proyectando ciertas realidades de orden espiritual
similares a las que hoy día tenemos en Cristo. En Éxodo 15:26 la palabra de Dios dice, diciéndole, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta promesa es una promesa que el Señor le entregó a Israel y claramente está relacionada con los procesos de obediencia versus desobediencia, que se clarifica más adelante cuando se entrega después de la experiencia del Sinaí, se entrega la revelación de la palabra al pueblo y lo que significaba para el pueblo si obedecía y las promesas de bendición que habían detrás del lado de la obediencia. Porque si uno lee, por ejemplo, los principios, o mejor dicho, las promesas, quiero decir, a la luz de la obediencia para con Israel, estas son maravillosas y prometen una serie de cuestiones increíbles. Pero por otro lado también están los principios o promesas en términos negativos que surgen a consecuencia de la desobediencia y lo que podría ocurrir en la vida de los creyentes. Y muchos se preguntan si acciones de esa naturaleza hoy día están presentes en la vida de la iglesia. Es decir, si cumplimos las normativas que existen en Cristo, estamos en obediencia a Él y por ende la maldición nos libera, o sea, somos librados de todo tipo de maldición y podemos proyectar un proceso de bendición permanente sobre nuestra vida, lo que significa ser liberados de muchas de las cosas que están ocurriendo día a día en el mundo. Y hay otros que dicen que es cierto, en Cristo estamos libres de la maldición de la ley, en Cristo estamos bajo una cobertura permanente de Dios y en Cristo tenemos una vida en el Espíritu que nos dota de proyección eterna y también nos dota de una cobertura que significa la protección divina permanente en nosotros y en muchos casos ser liberado de enfermedades, ser liberado de conflictos espirituales y vivir una vida de buena calidad. Y hay otros que dicen que en Cristo podemos ser liberados de muchas cosas, pero que hay ciertas realidades que le ocurren a todo el mundo que también nos van a ocurrir a nosotros. Y que esta promesa de Éxodo 15:26 tiene que ver exclusivamente con Israel. El asunto es que más allá de las convicciones particulares que cada cual pueda tener en relación a esto, lo que sí queda claro a la luz tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es que hay una gran guerra emprendiéndose en el mundo desde los inicios mismos y que es un conflicto que nos convoca, es un conflicto que nos aprieta, que nos oprime, que nos aflige y que frente a esto las promesas de la palabra de Dios son las cosas más importantes y que nosotros debemos tenerlas siempre permanentemente en nuestro interior presentes, porque en la medida que las tenemos, entonces las posibilidades evidentes de desarrollo y crecimiento son mucho más profundas. Es interesante de que esta guerra invisible, la llamamos así porque no la podemos percibir, pero si de pronto tuviésemos una visión de esta guerra, podríamos ver las fuerzas espirituales del reino de Dios versus las fuerzas espirituales del reino de Satanás y podríamos ver cómo estas de una u otra forma se buscan
tomarse las calzadas de la vida misma. Entonces, tenemos que entender de que el hombre existe en dos mundos. El hombre existe en el mundo natural y el mundo espiritual. En el mundo natural nosotros podemos percibir las cosas, podemos verlas, podemos tocarlas o saborearlas, oírlas. Podemos descubrir que las cosas son tangibles, visibles. Podemos ver el país, la nación, la ciudad o villa en la que nosotros existimos como concretamente parte del mundo natural. Eh, pero hay otro mundo que es el mundo espiritual, y este mundo espiritual eh, tiene efectos no solamente en el ámbito espiritual, sino que también efectos en el mundo físico. Es decir, muchas cosas que surgen del mundo espiritual se manifiestan hacia el mundo natural. Las enfermedades y los conflictos que existen en el ser humano, conflictos de orden psicológico, conflictos diversos que se desarrollan dentro de nosotros, tienen una naturaleza intrínseca que surge desde el ámbito espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, Pablo habla de esta división de reinos natural y espiritual, y él dice que hay un cuerpo, que el que hoy día poseemos, que es un cuerpo terrestre, le llamamos así, pero hay un cuerpo celestial aguardándonos, un poco recordando el sermón del domingo, cuando Leonardo hablaba acerca de que éramos como extraterrestres. Claro, y lo vamos a hacer aún más cuando nos vistamos de ese cuerpo que se nos está aguardando para el hombre espiritual. Y el hombre natural, nosotros sabemos que tiene un flujo de tiempo determinado y que termina con la muerte, y el cual es el fruto, ¿cierto?, de lo que es el pecado original, porque la muerte surge a consecuencia de ese hecho. Todos los hombres tienen un mundo, un cuerpo natural, o un cuerpo, mejor dicho, que vive en el mundo natural, pero el hombre también es un ser espiritual con un alma eterna y un espíritu eterno. Y es bueno recordar esto porque esto es para que entendamos que al conflicto, todos los que llegamos a esta vida nos vamos a tener que involucrar sí o sí, y todos vamos a tener que tomar una determinación frente a este conflicto, sí o sí. Entonces, eh, porque, porque Dios así lo ha querido. Y de ahí la importancia del discernimiento espiritual, porque por medio del discernimiento espiritual eh, podemos comprender mejor este tipo de cosas. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, eh, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando habla aquí del hombre natural, se está refiriendo a este cuerpo, a este hombre con cuerpo natural, pero que también espiritualmente es una persona que vive en un estado de rebelión a Dios porque no ha reconocido a Cristo. Entonces, para él, todas las cosas espirituales, como dice más adelante el versículo, para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir solamente espiritualmente. Y la única manera que nosotros podemos discernir este tipo de cosas es por medio de Cristo en nuestro corazón, cuando la recibimos. Ahí es como que nos colocamos lentes y podemos comenzar a mirar mediante estas gafas espirituales, que significa los ojos de Cristo en nosotros, podemos comenzar a dimensionar el reino mismo y la visión espiritual que ésta tiene. En Segunda Reyes, capítulo 6, hay un registro espiritual del Antiguo Testamento que es fantástico, porque registra un momento complejo en la vida de Eliseo. Este está siendo perseguido por tropas enemigas de Siria,
que han descubierto de que sus estrategias de opresión contra Israel son detenidas y destruidas a consecuencia de que Israel tiene un profeta que logra descubrir todo lo que el ejército sirio está pensando. Entonces, todo lo que está pensando en términos estratégicos en contra de Israel, este profeta se lo hace saber a las autoridades de Israel y estas se la hacen saber al ejército. Entonces desbaratan toda la intencionalidad de Siria en contra de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejército sirio? Va a una pequeña localidad llamada Dotán, que era, por decirlo así, una ciudad irrelevante dentro de las ciudades existentes en Israel, pero era donde vivía Eliseo, y se planta la tropa esperando el momento propicio para ir en contra de Eliseo. Y quien primero ve la situación no es Eliseo, sino que Jesse, y Jesse el criado de él, o el cuidador del profeta, el asistente, la persona que estaba siempre al lado del profeta para protegerlo y cuidarlo en todo momento. Entonces, este asistente cuando ve la tropa de los sirios, casi se espantó y se murió por lo que estaba viendo, porque se daba cuenta de que estaban en serios problemas con el enemigo que estaba ahí al frente. Entonces corre a Eliseo y le cuenta todos los detalles de lo que está viendo. Y, y qué es lo que hace Eliseo con Jesse. Todo lo que ha visto Jesse hasta ese instante corresponde a la esfera de su propio cuerpo, el mundo natural. Todo lo que ha visto tiene que ver con el mundo natural, que es el mundo que a diario nosotros estamos viendo y en el que a diario nos estamos moviendo. Entonces, Eliseo le permite a Jesse que sus ojos puedan proyectar no solamente la visión natural de los hechos que están ocurriendo ante él, sino que la visión espiritual. Y cuando ve espiritualmente Jesse, ve no solamente el ejército sirio que está acordonando Dotán y está acordonando a la vez la vida del profeta y colocándola en riesgo, sino que logra ver el ejército del Señor alrededor de las tropas sirias, con una capacidad bélica suficiente como para destruirles así, ya. Entonces, esta visión que Jesse recibe de parte de Eliseo es la visión que todos nosotros debemos aspirar y desear, porque por medio de esta visión vamos a poder comprender todos estos procesos y todos estos conflictos y dificultades que ocurren en el mundo natural y que tienen que ver con cuestiones de orden espiritual. Y que en la medida en que nosotros podamos visionar de esa forma la vida, vamos a obtener una visión más refrescante y de mejor calidad. Si nosotros, por ejemplo, analizamos y volvemos al diálogo que teníamos antes de este tiempo de enseñanza, y estábamos viendo cómo, por ejemplo, los niveles de desobediencia son inéditos los que hoy día ocurren a nivel mundial después de la pandemia. Nunca se habían visto y verificado tantos niveles de desobediencia en todas las naciones del mundo. Sobre todo en el mundo occidental, donde prevalece la democracia y donde existen mayores posibilidades de alternancia y de definiciones políticas por parte de la gente. Porque hay otras zonas del mundo donde estos conflictos están, pero se ven o se ilustran de otra manera. ¿Por qué? Porque son naciones que tienen otros sistemas de gobierno y estos procesos de desobediencia no son tan propios del mundo occidental como el que nosotros estamos viendo y donde claramente se aprecian niveles de desobediencia increíbles. Ahora, Jesse cuando ve lo que ve, quedó pero le volvió el alma al cuerpo, como decimos nosotros, y quedó súper tranquilo esperando lo que iba a ocurrir, porque se dio cuenta que en realidad las fuerzas
divinas son lo suficientemente superiores y seguras como para que nosotros como hombres de Dios podamos sentirnos mucho más tranquilos. Y tenemos que entender de que las fuerzas de Siria estaban siendo activadas por las mismas fuerzas espirituales, pero del mundo caído, donde existen claramente diferencias. Las obras de Dios son enormes, potentes y poderosas. Las obras de las tinieblas son pequeñas y están después de la cruz en un plano de ya de caída definitiva, juzgadas, y solamente esperamos el momento en que el Señor venga a buscar su iglesia y las fuerzas del enemigo sean destruidas completamente. Dentro de los reinos, tanto natural y espiritual de los cuales estamos hablando, existen reinos que están gobernados por líderes naturales y espirituales. Todos los hombres viven en un reino natural en este mundo. Ellos viven en el lugar donde vivan y son parte de naciones y estas poseen estructuras, liderazgos políticos, gobernadores soberanos. Y la Biblia les llama a esto los reinos de este mundo. Y los reinos del mundo han venido a caer bajo la influencia de Satanás. Es importante entender y recordar esto, porque, por ejemplo, en la tentación misma que Jesús experimentó, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto, ¿cierto? Y le mostró todos los reinos del mundo desde una perspectiva casi futura, y la gloria de ellos, ¿no? La que existiría, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, dando a entender claramente de que todas las naciones están bajo la autoridad de Satanás, como dice Mateo 4, 8 al 9. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es importante que la iglesia lo recuerde siempre, porque en la medida que recordamos estos hechos, podemos comprender mejor, de mejor manera, por qué pasan las cosas que pasan y por qué ocurren las cosas que ocurren, y podemos tener una definición frente a los hechos que pasan de modo distinto. Entendiendo esta división de reinos espirituales, o esta adición de reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios, cada persona viva está residiendo en uno u otro de estos reinos. Nosotros los que estamos en esta noche, en esta reunión, eh, debemos entender de que el reino en el que estamos está regido, ¿cierto?, por Cristo, y el Espíritu de Dios está activando nuestras vidas para que podamos actuar en concomitancia con lo que es el mismo reino de Dios. A la vez, el reino de Satanás está llena de seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios están siendo activados por estas fuerzas opresoras del mal que obran en este mundo caído. El reino de Dios consiste en nuestro Padre, ¿cierto? En Jesucristo, el Espíritu Santo, en seres espirituales llamados ángeles, y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios, es importante decirlo, no es una iglesia, no es ISISA. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, de grupos, eh, de iglesia que han establecido a través de propósitos prácticos organizaciones y administraciones destinadas, ¿cierto?, a través de estas denominaciones eh, a cubrir las necesidades espirituales. Y así tenemos administraciones llamadas, por ejemplo, bautistas, administraciones llamadas Asamblea de Dios, metodistas, luteranos, etcétera. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación, no es una entidad
o una organización religiosa particular. La verdadera iglesia, de acuerdo a las Escrituras, está compuesta por todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios por haber creído en Cristo. Ahora, esta guerra invisible a la cual hacíamos mención hace un rato atrás, es muy importante tenerla siempre en perspectiva, porque de pronto nosotros comenzamos a analizar todo racionalmente, comenzamos a racionalizar todo desde, desde nuestra mente carnal. Y es como que estamos en el mundo natural y desde el mundo natural estamos analizando cosas que tienen que ver directamente con el mundo espiritual. Y ese es el error que nosotros podemos eh, cometer, omitir la guerra espiritual invisible que está claramente visible de una u otra manera en acciones como las que hacíamos mención hace un rato atrás. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo dice, no tenemos una lucha, porque no tenemos lucha, mejor dicho, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra todo esto, como dice Pablo. Y la guerra espiritual no es una batalla, eh, recordémoslo bien, no es una batalla natural entre la sangre y la carne. No es una batalla de hombre contra hombres. No es una batalla visible. Es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Es una batalla dentro y alrededor del hombre. No es una guerra visible porque los espíritus están involucrados y aprendemos, por ejemplo, de Lucas 24:39, que un espíritu no tiene ni carne ni sangre. Entonces, podemos decir que la guerra espiritual cobra todo tipo de dimensiones, es como multidimensional, lo cual significa que es librada en distintos ámbitos, distintas dimensiones. En Juan 15, 18 al 27, nos revela que es una batalla social entre el creyente y el mundo. En Gálatas 5, 16 al 26, nos dice que es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Y en Efesios 6, 10 al 17, nos dice que es una batalla supernatural entre los creyentes y los poderes sobrenaturales malignos. Toda persona, como dije hace un rato atrás, viva, está comprometida con esta guerra. Lo quiera o no lo quiera, se dé cuenta o no se dé cuenta, tenga una acción activa o pasiva. Quiero decirle de que no hay aspectos neutrales en la vida frente a estos hechos. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Son víctimas de la guerra. Los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y somos victoriosos, pero todavía estamos comprometidos en la guerra. Y el versículo eh, que leímos hace un rato atrás de que Cristo había venido para deshacer las obras del diablo es clave para entender este hecho, de que el proceso está en actividad. Y tenemos que recordar entonces de que combatir en el plano cotidiano es una cuestión que nosotros tenemos que asumir sí o sí, lo queramos aceptar o no. Estamos llamados a combatir. Nadie está exento de participar de esta batalla. Nadie puede verla, ¿eh? Pero existe.
Como Jesse podemos estar asustados por las contingencias que la humanidad está viviendo, porque estamos ignorando las potencias divinas que están a nuestro alrededor, el ejército celestial a nuestro alrededor, que tiene plenamente calculadas las circunstancias de la vida misma y esta batalla, y que aunque estamos en medio de este conflicto y no lo reconozcamos, eh, Dios está con nosotros, protegiéndonos y lo más importante, eh, es, es una actitud equivocada intentar neurotizarnos y apartarnos de esta idea elemental, básica y trascendente, que es estar plenamente conscientes de esta batalla, porque la batalla del cristiano nunca cesa mientras vive, nunca se paraliza mientras este existe. Por eso que Billy Graham se atrevía a decir de que no hay guerra existente de donde soldado haya participado que se parezca a la guerra que tenemos nosotros los cristianos a consecuencia de ser parte del reino de Dios en contra de las hordas del ejército del reino de las tinieblas, porque esta es una batalla que nunca se detiene. Es una batalla donde el furor mismo de las fuerzas están plenamente vigente. Es invisible, lo vuelvo a decir, pero está ahí presente. Y Jesús dijo, el ladrón, hablando del comandante en jefe del ejército del reino de las tinieblas, no viene a la tierra, sino con el objetivo de hurtar, matar y destruir. Y hablando Cristo de él mismo como el comandante en jefe del reino de Dios, él dice, pero yo he venido para que tengan, ustedes como soldados, como hombres del ejército de Dios, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, ¿con qué objetivo lucha? Lucha para mantener el control eh, de los reinos del mundo. Él no quiere que estén bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, dentro de las mentes y almas de los hombres y de las mujeres. Él busca cegar nuestra mente, nuestros ojos, eh, busca impedir áreas tales como la adoración, eh, la palabra, nuestro caminar diario, nuestra obra para con Dios. Entonces, tenemos que entender de que la batalla se está dando y se da también en nuestro cuerpo físico, el cual muchas veces Satanás intenta tocar, afectar, enviando enfermedades y dolencias sobre nuestro cuerpo. Y esto es importante recordarlo con la escritura que leímos de Éxodo, donde claramente el Señor dice de que Él al obediente lo bendice con todo tipo de finalidades, incluyendo el hecho de que las enfermedades físicas no se manifiesten sobre él. Ahora, recordemos lo que dijimos al comienzo, este conflicto fue originalmente en la tierra comenzado cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás, pero este conflicto no comienza ahí, viene de más atrás, es decir, de antes que Adán y Eva existieran. La batalla invisible empezó en el cielo, dice la escritura, con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un ángel hermoso creado por Dios y era parte del reino de Dios. Y Lucifer decidió que quería tomar control del reino de Dios. Algo muy similar con lo que llegó a donde Adán y Eva. Podemos leer esto en Isaías 14, 12 al 17 y también Ezequiel 28, 12 al 19. Cuando estudiamos en detalle estos pasajes podemos comprender mejor la naturaleza misma del conflicto espiritual cuando se desarrolla. En Apocalipsis 12, versículo 7,
La escritura dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí Miguel aparece como uno de los, qué sé yo, capitanes, adalides, principales del ejército de Dios, que está luchando en contra de las obras de Satanás. También en el versículo 9 dice, ya la obra de término, porque son batallas muy cortas, porque el Señor no se va a demorar nada en destruir las obras del enemigo cuando llegue su momento. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y claro que esta autoridad espiritual, Lucifer, engaña al mundo entero porque el mundo entero permanece en un estado de total incredulidad y ceguera frente a estos conflictos que afectan la humanidad y que en el cual se ven hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, se ven fuertemente afectados por este tipo de situaciones. Algunos se preguntan, y con esto ya estoy entrando en el par de minutos finales, ¿cuáles son las razones detrás de este gran conflicto? El hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios, nosotros lo sabemos, y para la gloria de Dios. La guerra invisible contra el hombre comenzó con la primera tentación, la que ocurrió en el jardín, ¿cierto? Satanás hizo pecar a Adán y Eva. Esto resultó en que todo el género humano, como dije hace un rato atrás, heredara la naturaleza pecaminosa y a la luz de eso realizara actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. En Génesis 3:15, la Biblia dice, el Señor hablando, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, el género humano, en este caso representado por ella, y entre tu simiente, las fuerzas del mal, hablándole nuevamente a Satanás, y la simiente suya, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. Esta guerra espiritual, nosotros sabemos que eh, podemos fácilmente abordarla en la medida en que mantenemos niveles de credulidad y de confianza plena en las acciones de Cristo a favor nuestro. Eh, Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre está articulando ideas sobre nuestra mente, mentiras sobre nuestro ser con la finalidad de que nosotros podamos perder la perspectiva y no entender realmente lo que está ocurriendo. Y como les dije al comienzo de esta lección, lo que él más quiere que ignoremos es justamente este conflicto espiritual que está presente y el cual puede ser mucho más violento para cada uno cuando esa ignorancia se manifiesta permanentemente en nosotros. Debemos entender, ¿cierto?, de que en las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones siempre exteriores de una causa de orden espiritual. Nunca nos olvidemos de estos hechos. Aunque en el mundo natural los problemas puedan ocurrir a través de circunstancias mismas que son propias de la vida, la base de estos hechos estriba en las batallas espirituales que el mundo está viviendo paso a paso. Recordemos la historia de Job, que confirma este principio. Cuando Job es prestado, por decirlo así, al enemigo para que éste se lance contra él y derrame todo tipo de ataques.
Así también ocurren situaciones en distintas culturas, países, qué sé yo, lugares del mundo donde están pasando situaciones de esta naturaleza, pero obedecen a conflictos de, de- de orden espiritual. Muchas veces hablamos en el pasado de la iglesia de Colombia y los beneficios que la iglesia estaba produciendo en Colombia. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo Colombia entró en un periodo de deterioro como nación, como pueblo, y la cantidad de gente que está muriendo en Colombia es impresionante. Las cifras son más o menos 600 personas diarias. Es decir, un conflicto súper grande donde la iglesia se hacía muy fuerte. También se hablaba mucho acerca del éxito de la iglesia espiritual, la iglesia brasileña, por la espiritualidad, eso es lo que quería decir, por la espiritualidad que ésta tenía. Y sin embargo, nosotros sabemos que Brasil en este instante es la nación que quizás que va a la cabeza con la cantidad de muertos aportados a la pandemia. Son situaciones que reflejan, ¿cierto?, cómo las obras de Satanás han ido sobre naciones eh, eh, de modo así muy potente, con mucha virulencia, y tenemos que orar para que nuestros hermanos mantengan sus ojos sin la venda que el enemigo busca colocarnos para tratar de hacernos creer de que estos conflictos son entre personas, son entre carne y sangre, tienen que ver con partidos o afiliaciones políticas. Tenemos que olvidarnos de ese tipo de respuestas y tenemos que entender de que hay cuestiones de orden espiritual siempre presentes detrás de todos los conflictos que estamos viviendo. El mismo caso de nuestro hermano que está en Bolivia en este instante y que quedó, digamos, ahí atascado, no pudo volver a Chile después de su periodo de vacaciones. Tenemos que entender de que el enemigo quiere ahí tenerlo, lo quiso atar a ese lugar y ahora le ha traído, qué sé yo, circunstancias complejas como el COVID mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este tipo de cosas? Orar, orar al Señor, y recordar de que los beneficios de la cruz, los beneficios de Cristo, son beneficios nuestros. Estamos dotados de gracia en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos en el Señor, pero no por eso ausentes de la guerra, de la gran batalla, del gran conflicto, de de esta guerra de reinos espirituales que son los que rigen en verdad la vida misma. Que el Señor nos dé mucha visión, nos dé mucha gracia para entender todas estas cosas y que recordemos que podemos ser más que victoriosos en la medida que Cristo Jesús está gobernando completamente nuestras vidas. Padre, en esta noche queremos darte gracias por por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por ilustrarnos y mostrarnos por medio de esta palabra, Señor, este conflicto enorme que estamos viviendo, esta batalla diaria que estamos experimentando. Y los saldos de ella misma, Señor, son cosas que te competen a ti. Pero en el plano personal, oramos por nuestras vidas, Padre, oramos por nuestras familias, oramos por nuestras esposas, por nuestros hijos, oramos, Señor, por las casas nuestras, para poder vivir la realidad del reino de Dios y para luchar espiritualmente en contra de las obras que Satanás quiere traer sobre nuestras casas para producir maldición, quiere traer sobre la relación misma entre el matrimonios para producir maldición en esos matrimonios, quiere traer destrucción en la relación padre-hijo, Padre, para
destruir esa misma relación y, Padre, socavar, Dios mío, esos hogares hasta llevarlos a la destrucción. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, vemos tu ejército, Dios, alrededor de nuestras casas. Vemos tu ejército, Señor, cubriendo nuestras propiedades, cubriendo nuestros hechos que tú has posibilitado que sean propios y que estén bajo nuestra administración. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por cubrirnos y dotarnos, Señor, de tanta bendición como son tus ángeles puestos alrededor nuestro para cubrirnos. Señor, que tu gloria reine en esta batalla espiritual que como Isisa estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada familia, Señor. Oramos por familias como la de Ulises, Rosana, Señor. Oramos por sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Satanás ha querido manifestarse, afectar de una u otra manera, Padre, la vida de ellos. En esta noche oramos, Padre, que el poder santo del Espíritu de Dios se manifieste en la casa de ellos y sean librados de todo ataque del enemigo. Por Jesucristo oramos, Señor, que tus ángeles estén protegiendo la casa de Rosana, la vida de Ulises, Señor, la vida de Connie. Padre, que las obras espirituales, Señor, libren a Ignacio de toda opresión diabólica. En el nombre de Jesús, oramos en contra de las opresiones que él ha estado recibiendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos también por nuestro hermano en Bolivia. Pedimos por él, Señor, sanidad para él. En el nombre de Jesucristo, que Satanás no logre el objetivo de enfermarlo, Señor, y matarlo. En el nombre de Cristo pedimos sanidad para él, para su esposa, para sus hijos, para su familia, sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nuestro hermano, Señor, sea causa de bendición en su país y promueva, Señor, estas oraciones en el nombre de Jesús contra las huestes del enemigo, contra las obras de Satanás. Y Padre, oramos también por otros hogares como el hogar de domingo. Pedimos por Betty, Señor, que Betty pueda ser, Padre, cada día, Señor, más sana, Padre. Oramos en su espíritu sanidad, oramos en su alma sanidad, oramos en su cuerpo sanidad. Lo mismo oramos por el papá de Domingo, Señor, que haya en él también, Señor, una mejor mente, Señor, una mejor proyección cerebral, Padre, en el cáncer de Patricia, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que el poder tuyo se manifieste en ella, que la gracia de tu Espíritu, Señor, inunde, Señor, completamente, Dios, en la vida de Patricia, Señor, que la sangre de Jesús sea derramada en ella. La sangre de Cristo bendiga a Mauricio con nuevas fuerzas, con nuevo poder espiritual. Así también, Dios, en todo este grupo de hombres que tenemos en esta noche. Padre, en Patricio, oro en Patricio Marín, bendícele a él, a su esposa Patricia, a sus hijitas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que él sea protegido de estas acciones espirituales, Señor, del enemigo en contra de él. Y Padre, gracias porque tú ya has sacado cosas, Padre, maravillosas en la vida de él. Lo has traído al reino, a él, a su esposa, Señor. Le has vinculado contigo, le has cortado, Padre, las esposas que habían en él, Dios, y que lo neutralizaban espiritualmente y que no le permitían comprender estas realidades. Gracias, Señor. Ahora pedimos que tú sigas obrando en su vida y en la vida de todos mis hermanos y toda la iglesia, Padre del reino de Dios. En Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén.